Si la historia de Marta del Castillo ya resultaba insoportable por lo que ocurrió, lo verdaderamente desconcertante aparece cuando uno empieza a mirar las versiones que no cuadran, los detalles que chirrían, las búsquedas fallidas y las dudas que con el paso del tiempo no han desaparecido. Al contrario, en algunos aspectos se han hecho todavía más grandes, y eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy, no para inventar nada, no para faltar al respeto a una tragedia inmensa, sino para analizar con seriedad por qué este caso sigue generando debate tantos años después. Así que quédate hasta el final porque vamos a entrar en la parte más inquietante de toda esta historia. Y ya sabes, deja un buen like, suscríbete al canal y déjame un comentario con tu opinión, porque en este vídeo hay preguntas que siguen abiertas y quiero saber qué piensas tú. Si en el primer vídeo repasábamos la historia y la cronología, aquí vamos a meternos en el terreno más incómodo, el de las teorías, los misterios y las dudas reales, porque hay casos que se entienden aunque duelan, y luego están los casos como este, donde incluso cuando parece que una parte está cerrada, otra vuelve a abrirse de golpe. La gran razón es muy simple, hubo una condena, sí, pero nunca apareció el cuerpo de Marta, y cuando eso pasa, el caso deja un hueco inmenso, porque la ausencia del cuerpo no es un detalle menor, es el centro del misterio, es lo que impide cerrar del todo la historia, es lo que hace que cada nueva hipótesis, cada nueva búsqueda y cada nueva sospecha reactiven la misma pregunta brutal: ¿qué pasó realmente después de aquella noche? Aquí es donde aparecen las versiones contradictorias, uno de los elementos más perturbadores en todo el caso. No hablamos de una pequeña discrepancia ni de un matiz sin importancia, hablamos de relatos que fueron cambiando una y otra vez, modificando aspectos clave de lo sucedido. Cambiaba la forma en que habría muerto Marta, cambiaba quién estaba presente, cambiaba qué se hizo después, cambiaba el lugar donde podría haber acabado el cuerpo, y cada cambio no aclaraba, sino que ensuciaba todavía más el panorama, porque cuando alguien modifica tanto una historia de esa magnitud, lo que transmite no es una imagen de confusión inocente, sino la sensación constante de que se está escondiendo algo, de que la verdad completa nunca se ha puesto encima de la mesa. Y ese es el primer gran misterio del caso, no solo qué ocurrió exactamente, sino por qué hubo tantas variaciones. ¿Era una estrategia para desviar la investigación? ¿Era una forma de ganar tiempo? ¿Era un intento de proteger a otras personas? ¿O simplemente una mezcla de mentira, cálculo y caos? Esa es una de las grandes discusiones que rodean el caso, porque una cosa parece clara: no se trata de una serie de errores menores y afectaron a demasiados puntos clave como para ser irrelevantes. Cuando en un caso así la versión cambia tanto, el daño no es solo judicial, también es humano, porque cada cambio obligaba a volver a empezar, a buscar otra vez, a revisar escenarios, a movilizar recursos y sobre todo, a someter a la familia a una montaña rusa insoportable. En los casos tan mediáticos muchas veces se mezclan lo demostrado con lo imaginado, y eso hay que evitarlo. No se trata de inventar personajes ocultos ni de construir películas, pero sí se puede señalar algo evidente. Las dudas existen porque las piezas nunca encajaron de forma limpia. Cuando los relatos son sólidos, la opinión pública puede aceptar una verdad muy dura, pero cuando los relatos se contradicen, cuando aparecen vacíos, cuando las búsquedas no dan resultado y cuando parece que siempre falta una última pieza, el debate es inevitable. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El caso quedó judicialmente encaminado en una dirección, pero emocional y lógicamente siguió dejando preguntas enormes. Otro punto clave es qué pudo pasar realmente aquella noche, y aquí aparecen varias lecturas. La primera es la más simple en apariencia, que hubo un crimen en un contexto concreto, que después se improvisó una ocultación y que las contradicciones posteriores fueron una forma de protegerse y dificultar el hallazgo del cuerpo. Esa teoría tiene fuerza precisamente porque no necesita demasiados adornos. Explica por qué hubo mentiras, por qué se demoró tanto la posibilidad de acercarse a la verdad y por qué cada nueva declaración parecía responder más a la conveniencia del momento que a una voluntad real de colaborar. Desde este punto de vista, lo esencial no sería tanto una gran conspiración como una cadena de engaños deliberados para impedir el cierre del caso. Pero hay otra lectura que durante años también ha sido muy comentada.
que la versión conocida nunca contó toda la participación real de quienes pudieron estar alrededor de los hechos. Esta teoría no parte de una fantasía, sino de una sospecha alimentada de la propia confusión del procedimiento. Ahora bien, el mayor agujero negro del caso sigue siendo el mismo. ¿Dónde podría estar el cuerpo de Marta del Castillo? Esa es la pregunta que más dolor provoca y la que más teorías ha generado. A lo largo de los años se buscaron distintos lugares y cada uno de ellos representa una esperanza y al mismo tiempo un nuevo golpe cuando no apareció nada concluyente. Se habló del río, se habló de vertederos, se habló de zanjas y de puntos concretos señalados por versiones posteriores. Cada localización activaba una expectativa enorme, porque cada nueva pista parecía poder ser la definitiva, pero una y otra vez se llegaba al mismo muro, y eso ha hecho que la cuestión del cuerpo sea casi un misterio dentro del propio misterio. La teoría del río impactó desde el principio porque tenía una lógica aparentemente brutal, un lugar inmenso, difícil, cambiante, donde encontrar pruebas o restos podía ser extremadamente complicado. Era una hipótesis terrible, pero verosímil en términos de ocultación. Sin embargo, precisamente por la dificultad del entorno, también generaba frustración, porque incluso una búsqueda intensa podía no garantizar un resultado, y esa posibilidad de que el cuerpo hubiera sido arrojado en un lugar así alimentó una angustia que casi no tiene nombre, la de pensar que la verdad material del caso podía quedar enterrada para siempre bajo el agua, el barro, las corrientes y el paso del tiempo. Después apareció con fuerza la teoría del vertedero, otra de las líneas que más conmocionó la opinión pública, y no es difícil entender por qué. La sola idea de que el cuerpo pudiera haber sido llevado a un lugar así resultaba devastadora. Además, desde el punto de vista logístico, un vertedero plantea un problema gigantesco: toneladas y toneladas de residuos, movimiento continuo, capas superpuestas, una dificultad enorme para localizar algo concreto con el paso de los días. Y luego están las teorías de ubicaciones alternativas, lugares señalados a posteriori, espacios donde se pensó que podría haberse ocultado el cuerpo de forma más calculada. Esta línea es especialmente inquietante porque sugiere una posible planificación más fría, más consciente, más orientada a garantizar que nunca se encontrara nada. Cuando se habla de fallos, hay que hacerlo con cuidado. No se trata de repartir culpas a la ligera, ni de sentenciar desde un sofá lo que fue una investigación complejísima, pero sí hay elementos que han generado interrogantes muy fuertes. El primero es evidente: la investigación se vio condicionada por las versiones cambiantes, y eso no es poca cosa. En un caso así, cada hora cuenta, cada día cuenta, cada decisión inicial puede resultar decisiva. Si la línea principal de búsqueda cambia de forma brusca varias veces, los esfuerzos se dispersan, los recursos se multiplican y el tiempo juega en contra. Y luego está la gran duda moral, que para mucha gente pesa incluso más que la jurídica. ¿Cómo se sostiene durante tanto tiempo un muro de silencio, de medias verdades o de versiones interesadas alrededor de una tragedia así? La deshumanización que puede llegar a producirse cuando el objetivo deja de ser decir la verdad y pasa a ser sobrevivir judicialmente, manipular el relato o protegerse a toda costa. En ese sentido, el caso Marta del Castillo genera una indignación especial, porque no solo duele por el crimen, duele por la prolongación del sufrimiento. Y hasta aquí este segundo vídeo sobre el caso Marta del Castillo, centrado en las teorías, los misterios y las dudas reales que todavía hoy siguen provocando escalofríos. Si te ha parecido interesante este enfoque, deja un buen like, suscríbete al canal y déjame un comentario con tu opinión. Quiero saber qué teoría te parece más plausible, qué parte del caso te sigue resultando más incomprensible y si crees que algún día se sabrá toda la verdad, porque en historias como esta, el silencio no solo pesa, a veces también grita. Hasta el próximo vídeo.